Dependemos del Señor. Nos creó con gran amor. Pueblo suyo somos ya. Más que un Dios, Él siempre está. Fiel amigo en el dolor. En la vida es el amor. Nos levanta con poder. Su gran nombre hace vencer. Victoriosos esperamos. Cielo nuevo y nuevo hogar. Por su gracia rescatados son hoy sus hijos sin dudar. Fiel amigo en el dolor. En la vida es el amor. Nos levanta con poder. Su gran nombre hace vencer. Victoriosos esperamos. Cielo nuevo y nuevo hogar. Por su gracia rescatados son hoy sus hijos sin dudar. Hoy sus hijos sin dudar. Victoriosos esperamos. Nos creó con gran amor. Pueblo suyo somos ya. Más que un Dios, Él siempre está. Él sin dudar. Él sin dudar. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Hoy nos sumergiremos en la lección número 2 de la escuela sabática. El fundamento del Génesis. Exactamente, el fundamento del Génesis. Y como siempre, nuestra meta es explorar a fondo, Profundizar en el tema. desentrañar esos conceptos esenciales ¿Sabes? que sientan las bases para comprender no solo el Génesis, Sino toda la Biblia. toda la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis. Porque vamos a ver cómo las semillas de muchas ideas proféticas se plantan en Génesis. Y florecen a lo largo de las Escrituras. Exactamente. Nuestra misión hoy es extraer esas ideas fundamentales, Esas pepitas de oro. para que tengas una comprensión más clara y profunda de los mensajes bíblicos más importantes. Esenciales. Y antes de comenzar, te recordamos, Suscríbete al canal suscríbete al canal, y comparte este contenido. compártelo con todos. Que todos puedan beneficiarse de este estudio. Claro que sí. Bueno, comencemos hablando del principio de la primera mención. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, el principio de la primera mención es la idea de que la primera vez que una palabra o idea se menciona en la Biblia, Ajá, establece un fundamento para su comprensión interesante. en el resto de las escrituras. A veces se le llama la ley de la primera mención, Mm. aunque quizás principio o patrón sean términos más precisos. Entonces, si consideramos este principio, podríamos decir que Génesis, especialmente los capítulos 1 al 11, son la base sobre la cual se construye toda la Biblia. Absolutamente. Génesis 1 al 11 es la base de todo lo que se enseña y se cree en la Biblia. Wow. Contiene en forma embrionaria conceptos como A ver. la creación, Ajá. el sábado, En Génesis 2. el origen del pecado y el sufrimiento, Ajá. y el plan de salvación. O sea, la simiente de la mujer en Génesis 3. No. Exacto. Es fascinante. Es fundamental dominar estos primeros capítulos para entender el resto de las escrituras. Especialmente la profecía. Correcto. Y aquí hay un punto crucial. Dios no nos revela la verdad completa de una sola vez. Entiendo. La revela progresivamente. Usa el principio de repetir y ampliar. O sea, como en capas. Comienza con un concepto básico Ajá. y añade detalles con el tiempo. Las profecías posteriores deben construirse sobre las anteriores. Y estar de acuerdo con ellas. Exactamente. Tienen mucho sentido. Es como construir una casa.
Primero se ponen los cimientos. Claro. Y luego, sobre esos cimientos, Se levanta la estructura. construye todo lo demás. Exacto. Y una vez que Dios establece una verdad, no cambia de opinión. Los principios establecidos en Génesis, Son fundamentos sólidos. que se extienden hasta Apocalipsis. Y podemos ver ejemplos de esta inmutabilidad de la palabra de Dios en otras partes de la Biblia. Por supuesto. Tenemos Isaías 40.78. A ver. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Impresionante. También Mateo 5.17 un té que Jesús dice. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Wow. Y Hebreos 13.8 nos recuerda, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea que la palabra de Dios es eterna e inmutable. Exacto. Ahora, pasemos a un tema central. El amor de Dios. ¿Cuándo aparece por primera vez la palabra amor en la Biblia? Lo interesante es que la primera vez que encontramos la palabra amor es en Génesis 22, En Génesis 22. en el contexto de Abraham ofreciendo a Isaac. O sea, el sacrificio de Isaac. Exactamente. Este evento ilustra el profundo amor del Padre por su Hijo Es un paralelo del sacrificio de Jesús. y sienta una base para entender el amor de Dios en toda la Escritura. Y esto se reafirma en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Claro. En 1 Juan 4.6-8 y 16 se nos dice que Dios es amor. Es decir, no solo que Dios ama, sino que su esencia misma es amor. ¿Y cómo se relaciona esto con la profecía bíblica? El amor es la motivación detrás de toda la profecía bíblica. O sea, Dios nos revela el futuro porque nos ama. Exacto. Nos advierte, nos da esperanza. Y el sacrificio de Jesús, que es la máxima expresión del amor de Dios, es la base de toda profecía. Correcto. Pasemos ahora a la pregunta de Isaac. ¿Dónde está el Cordero? Esa pregunta es clave. La primera mención explícita del Cordero en la Biblia se encuentra en Génesis 22.7-8. Cuando Isaac le pregunta a Abraham, Padre mío. aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Y Abraham responde, Dios proveerá el Cordero. Qué respuesta tan profunda, ¿verdad? Una respuesta profética. Que prefigura la provisión divina para el sacrificio expiatorio. Y esto se desarrolla aún más en la Pascua. En Éxodo 12. El Cordero sin mancha cuya sangre protegió a los israelitas. Un símbolo que apunta a Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este concepto del Cordero es central en Apocalipsis. En Apocalipsis 5 se lo ve como digno y adorado en el trono celestial. Es decir, para entender Apocalipsis hay que entender Génesis. Exactamente. La base está en Génesis. Y Juan el Bautista, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, está respondiendo a la pregunta de Isaac. Sí, en Juan 1.29. Impresionante. Y este concepto del Cordero, amnos en griego, aparece también en 1 de Pedro 1.18 y 19. Y en Apocalipsis, el Corderito es central. Asociado con la victoria, la adoración, la luz de la Nueva Jerusalén. Cambiando de tema, hablemos de la muerte. Un tema complejo. ¿Cuándo se menciona por primera vez la muerte en la Biblia? La primera mención de la muerte como consecuencia del pecado está en Génesis 2. Génesis 2. Dios le dice a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una advertencia clara. Y la muerte juega un papel importante en la profecía bíblica. Porque su solución definitiva se da a través de la muerte y resurrección de Jesús. Exacto. El objetivo final de Dios, como vemos en la profecía, es la destrucción de la muerte. En Apocalipsis 21, Un nuevo cielo y una nueva tierra. donde la muerte es el último enemigo a ser vencido. Génesis nos explica por qué la muerte entró en el mundo. Y Apocalipsis nos revela su fin. En Apocalipsis 1.17-18 se nos presenta a Jesús. Como el que murió, pero vive para siempre. Y tienen las llaves de la muerte y del Hades. La victoria sobre la muerte. Exacto. Por último, hablemos de la serpiente. Un personaje fascinante y complejo. ¿Qué rol juega en Génesis? La serpiente es el engañador en el jardín del Edén. El que tienta a Eva. Recordemos que en Génesis 1.31, Dios declara que todo lo que creó era bueno en gran manera. Pero luego aparece la serpiente. En Génesis 3.1 se la describe como astuta Más astuta que todas las bestias del campo. y comienza cuestionando el mandamiento de Dios. Insinuando que Dios está reteniendo algo de Eva. Eva al principio defiende la palabra de Dios Pero entra en conversación con la serpiente. y la serpiente la contradice directamente. Ciertamente no moriréis. La primera mentira en la historia.
Eva nunca había oído una mentira antes. Y la serpiente le promete que si comen del fruto prohibido, serán como Dios. Conociendo el bien y el mal. En Juan 8.44, Jesús identifica al diablo como el padre de la mentira, O sea, la serpiente era el diablo. presentando una mentira como algo bueno. Y esto llevó al pecado, al dolor, a la muerte. En Apocalipsis 12 se identifica al dragón como la serpiente antigua. El diablo y Satanás. En Apocalipsis 12.14 se lo ve tratando de devorar al niño varón Jesús. y arrastrando a una tercera parte de los ángeles con él. A través del engaño. Exactamente. Y en Apocalipsis 12.59 vemos la guerra en el cielo. La expulsión del dragón. Pero el diablo sigue engañando a la gente hoy. Es importante aferrarse a la palabra de Dios. Y seguir al Señor. En resumen, ¿por qué es tan importante Génesis para entender Apocalipsis? Porque Génesis es el fundamento. La base de toda la Biblia. Casi todos los conceptos clave de Apocalipsis tienen sus raíces en Génesis. Apocalipsis es como Génesis al revés. La restauración de todo lo perdido. El gran conflicto entre el bien y el mal comienza en Génesis. Y culmina en Apocalipsis. El amor de Dios versus el egoísmo de Satanás. La adoración verdadera versus la adoración falsa. Temas centrales que se introducen en Génesis y se desarrollan en Apocalipsis. A pesar del pecado, el amor de Dios permanece. Constante. Y los problemas básicos de la humanidad no cambian. La identidad, el sentido de la vida, el sufrimiento, la muerte. Todos estos temas se abordan desde Génesis hasta Apocalipsis. Es vital construir nuestra fe sobre las verdades eternas de la Biblia. No sobre ideas nuevas que no tienen fundamento. Las nuevas ideas deben estar de acuerdo con el fundamento establecido en Génesis. Exactamente. Bueno, hemos explorado a fondo los cimientos del Génesis. Y cómo estos principios son claves para comprender la historia bíblica. Desde la primera mención hasta el amor, el cordero, la muerte, la serpiente. Hemos visto la coherencia del plan de Dios. Esperamos que esta inmersión te haya dado nuevas perspectivas. Y una apreciación más profunda de la interconexión de las Escrituras. Te dejamos con esta pregunta para reflexionar. ¿Cómo el saber que las raíces del gran conflicto están en Génesis influye en tu comprensión de los desafíos actuales? Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y compartir. Hasta la próxima. Dependemos del Señor. Nos creó con gran amor. Pueblo suyo somos ya. Más que un